Em, Ahora vamos a ver lo que es DAC y PWM, ¿ya? Sobre todo lo que es la parte de PWM. Vamos a simplemente introducir el concepto de DAC, que yo creo que ya lo intuyen, y vamos a ver que un PWM es una simulación de un DAC. Simula un DAC. Y vamos a ver los conceptos base de un PWM. ¿Ok? Em, Levanten la mano, por favor, los que son de mecatrónica. Levanten la mano, por favor, los que son de mecatrónica. Ok. Entonces, Ramón, Yamil, Mauricio, Carlos, los dos Carlos, Marco, Adriel y los demás, si no me equivoco, ya vieron lo que es PWM, creo, ¿no? En Introducción a la Mecatrónica, creo, o otra materia. ¿Pueden confirmar eso? Sí, en control hemos visto algo de PWM. Ya. ¿Los demás Sí, confirman? Ok, sí, se vio. ya. Sí, también. La, la mitad, la mitad ubica más o menos PWM y la otra mitad es algo totalmente nuevo, ¿ya? Pero no es nada del otro mundo. Eh, por eso vamos a ver un poco desde cero. Estoy grabando, sí. Entonces, ¿qué es un DAC? Bueno, un DAC, ya lo hemos citado anteriormente, es la inversa de una ADC, ¿no? Es para convertir de digital a análogo. Sabemos bien, ya conocemos bien la periférica de análogo a digital. Ahora vemos lo que es de digital a análogo. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a meter números en binario para obtener un voltaje analógico. ¿Ya? Si retomamos este bloque del smartphone, tenemos nosotros un micrófono. Ese micrófono a través, acá digamos, entra sonidos, entra ondas de presión y este micrófono vuelve esas ondas de presión en un voltaje. Y ese voltaje a través de una DC se vuelve en algo digital, en algo binario, ¿no? Y luego esto entra al SOC del celular, al DSP, se lo envía por ondas de radio para que la otra persona escuche, y lo que la otra persona habla entra por las ondas de RF, ¿ya? Ondas de telefonía, y luego eso que entra en digital, digamos, al cerebro de nuestro celular, a través de un DAC, esto que es digital, se va a volver un voltaje, y este voltaje vamos a tener nosotros un speaker, ¿ya? Un parlante, y estas ondas, este voltaje que entra a este speaker hace que salga el sonido. Entonces, igual de relevante que es un ADC, lo es un DAC, ¿no? En toda clase de sistemas. Eh, pa, 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 pa. Ahora, habíamos visto que tenemos nosotros un microcontrolador, ¿ya? Habíamos visto que dentro del microcontrolador tenemos un módulo ADC, el cual va a hacer toda esa conversión en detalle, ¿ya? Entonces nosotros nos esperaríamos un equivalente de que dentro del microcontrolador haya también un DAC para hacer este tipo de operaciones. Pero no es el caso. Sí hay, pero no es algo común. Que haya un ADC es súper común en cualquier microcontrolador. Que haya un DAC, no. A veces hay, a veces no hay. Mientras más complejo es un microcontrolador o más performance tiene, sí encontramos DACs, pero en uno sencillo no hay. ¿Ok? Ok, esto creo que ya hemos dicho. Entonces, no siempre hay un DAC adentro. No siempre. Puede que sí y puede ser que no. En ese caso, ¿qué es lo que nos queda? Pues del microcontrolador sacar
números binarios, tener un chip aparte, un DAC externo, que haga la conversión y tener nuestro voltaje analógico. ¿Ya? Pero ¿cuál es la desventaja de tener este chip? Pues hay dos desventajas. Primero, un elemento extra, un precio extra, ¿ya? Y segundo, que fíjense, por cada bit que yo voy a colocar, por cada, generalmente estos DACs, yo quiero meter un número, ¿verdad? Este número lo voy a meter a través de 8 pins. ¿Ok? Entonces, por acá entra el microcontrolador. Estoy utilizando 8 pines del microcontrolador para producir mi voltaje analógico. ¿Ya? Darse el lujo de utilizar 8 pines del microcontrolador para una tarea no es, a menos que sea sumamente necesario, no es lo más óptimo. ¿Ok? Entonces, desventajas, el precio y el número de pins que costaría colocar este módulo. ¿Ok? Pero, repito, no siempre hay, pero a veces hay. A veces hay un DAC adentro. ¿Ya? Y acá creo que hay algunos ejemplos. Por ejemplo, esto de acá, si no me equivoco, es de nuestro microcontrolador o de otro que es un L4 RZ5i, creo, o R5ZI. ¿Ya? Que es uno más potente que el nuestro, pero el nuestro también tiene. Entonces acá indica que hay 2 DACs. ¿Ok? Y hay la posibilidad de 8 o 12 bits de resolución. ¿Ya? Entonces hay microcontroladores que tienen DACs, pero no es algo común. Y acá tenemos el descriptivo. Fíjense, 2 DACs de 12 bits. ¿Ya? Creo que el nuestro tiene un DAC. Creo que tiene uno. No estoy totalmente seguro, pero creo que tiene uno. ¿Ya? Y acá encontramos más información, por ejemplo, 2 y otras informaciones, digamos, de las frecuencias a las que va a poder hacer el sampleo o la conversión, de temperatura, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que se hace cuando dentro del microcontrolador no existe un DAC? Porque no todos tienen. Es solamente para los más especializados y por ende más caros. Cuando tengo algo simplecito y necesito un voltaje analógico, procedemos a lo que es el PWM. Saca lo que les he dicho, ¿no? Utilizaríamos muchos pines de salida, utilizar un DAC externo. Y eso es una gran desventaja. Entonces, ¿qué hacemos si el microcontrolador no tiene un DAC? ¿Ya? Y la respuesta es utilizar una señal PWM. ¿Ya? Ahora, ¿qué es una señal PWM? Una señal PWM es yo le llamo, es un pseudo analógico. No es un analógico, pero se puede comportar o me da resultados de una señal analógica. Un PWM es una señal rectangular periódica, ¿ya? Una señal la cual va a estar en BDD, en tope. Es una señal digital, ¿ya? Una señal digital, pero pseudo analógica. Entonces, una señal digital. ¿A qué me refiero con eso? Que va a tener un valor de
1 de high y un valor de low. ¿Ok? Es una señal cuadrada. ¿Qué características tiene? Durante un cierto tiempo, ¿ya? Va a estar en high. Y este tiempo se le llama el ancho del pulso, ¿ya? O pulse. En programación a veces solamente aparece pulse. En programación, esta cosa, no, eso sería el conteo, ¿ya? Es el tiempo de pulso. Y es una señal periódica. El periodo es el tiempo en que se va a repetir. O sea, acá tengo una vez, acá tengo dos veces, etcétera, etcétera. Existe el término de Dati Cycle, ¿ya? Si esto no han visto antes, anoten esto. El Dati Cycle, en palabras simples, es el porcentaje en que la señal está en high. Y en matemáticamente, ¿qué va a ser? Va a ser el tiempo en que está en high dividido el periodo. ¿Ok? Y como estamos hablando de un porcentaje, a esto lo multiplicamos por el 100%. ¿Ok? Entonces, ejemplos sencillos. Tengo acá una señal que tiene un periodo de 100 milisegundos, pero está en high solamente 10 milisegundos, el Dati Cycle es el 10%. 10% del tiempo está en high. ¿Ok? Acá 50 milisegundos de 100 milisegundos, el Dati Cycle es 50 milisegundos. 90 milisegundos, 90%. ¿Ya? De Dati Cycle. Pregunta sencilla. Fíjense, levanten la mano para que note participación. Estas dos señales, señal 1, señal 2. ¿Cuál es el Dati Cycle de cada uno? Levanten la mano. ¿Cuál es el Dati Cycle de cada señal? Mauricio. Inge, de la segunda señal creo que sería 100%, ¿Y de la primera? 0%. 0%. ¿Ya? Espero que esté claro para todos. Acá tengo una señal que todo el tiempo está en low, ¿ok? De cada 100 milisegundos, 0 segundos está encendido, tus Dati Cycle de 0. Acá tengo una señal que todo el tiempo está en high, entonces de los 100 milisegundos, 100 milisegundos está encendido, ¿ya? Ahora, esta parte, tac, 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 tac. Ya mejor acá entonces. Sino acá. Sí, esto mejor. Acá hay dos cosas que tienen que diferenciar, ¿ya? Una cosa es el Dati Cycle y otra cosa es el periodo de la señal, ¿ya? Y sabemos que la frecuencia de la señal va a ser 1 sobre ese periodo, 1 sobre 100 milisegundos. Por ejemplo, acá voy a fabricar lo siguiente. Si no, no va a ser escala, pero fíjense, voy a fabricar algo sumamente parecido, pero que es diferente. Si tuviera esta señal, la cual, exagerando, está encendido un segundo y esto se repite cada 10 segundos, ¿ya? ¿Cuánto es el Dati Cycle de esto? También es 10%. Fíjense, está encendido un segundo y la señal se repite cada 10 segundos. Entonces, el Dati Cycle es 1 de 10 segundos, 1 entre 10, 0,1 por el 100%, 10%. ¿Ok? Entonces, ambas señales tienen el mismo Dati Cycle, pero ambas señales tienen diferente periodo. Acá el periodo es de 10 segundos y acá el periodo es de 100 milisegundos.
¿Ok? Y son dos cosas distintas. Mismo DatiCycle, distinto periodo. Dos cosas diferentes. ¿Ok? Ahora. Cuando tenemos esta señal digital, first frequency, entonces, tienen una señal PWM, puede tener una frecuencia fija, ¿ya? La frecuencia, por ejemplo, acá es 100 milihertz es el periodo. La frecuencia es la inversa, 10 hertz, ¿ok? Pero puede ir cambiando, puede ser que primero empiece de esta manera y luego vaya evolucionando a 50%. Acá es 10% de DatiCycle. Esto acá es 50% de DatiCycle y este es 90% de DatiCycle. Entonces, el mismo periodo, pero en el tiempo va cambiando, va evolucionando, la vamos cambiando con programación. ¿Ok? Eso tomen en cuenta. Entonces, frecuencia es una cosa, periodo es una cosa y el DatiCycle es otra cosa. Cuando tengo una señal de esta manera, puedo hablar del voltaje promedio. ¿Ya? Para cualquier señal, si es que han retenido algunos conceptos de matemática, ¿ya? Para cualquier señal, el promedio, X promedio, es igual a 1 sobre el periodo entre de la integral de x de t, la integral en un periodo. ¿Ya? El periodo de cualquier señal está dado por esta fórmula. ¿Ok? ¿Qué es lo que me dice esta fórmula que han visto alguna vez? La integral, ¿qué es? Es el área. Lo que me está diciendo es el área dividido el periodo me va a dar el promedio de la señal. Entonces el voltaje de la señal va a ser, me enfoco en un periodo, va a ser el área, que es esto de acá, esta cosa celeste, dividido el periodo de la señal. Y esa área, ¿qué va a ser? Va a ser la altura, que es 5 voltios, la altura, que es 5 voltios, por el tiempo que dura, que es 10 milisegundos, ¿ok? Y el área que hay acá es 0, ¿verdad? Por eso acá tengo 0, ¿ya? Esto entre el periodo, y el periodo es 100 milisegundos. Si en este caso, el promedio del voltaje es de 0,5 voltios. Les recuerdo que el DatiCycle acá era 10%. ¿Cómo puedo hallar este promedio? De otra manera, es multiplicando el DatiCycle por el voltaje máximo. 10% de 5 voltios me va a dar 0,5 voltios. ¿Ok? Si yo hago el mismo cálculo en esta señal, el voltaje promedio, ¿qué va a ser? Va a ser los 5 voltios por el DatiCycle. 90% de 5 voltios es 4,5 voltios. Ese es el voltaje promedio. El voltaje, ¿qué es el voltaje? El voltaje me dice la señal que primero es 5 voltios, luego es 0 voltios, luego es 5 voltios, luego es 0 voltios, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ese es el voltaje que está cambiando con el tiempo. Pero el voltaje promedio es 0,5 voltios. Y si hablo en términos de potencia, que cuando hablamos de costo energético es importante, la potencia promedio va a ser lo mismo, va a ser la potencia máxima por el DatiCycle. Y la potencia máxima va a ser VDD por la corriente que esté circulando. ¿Ya? Potencia máxima por el DatiCycle. ¿Ok? Y acá entra el concepto de pseudo analógico. Tengo acá un voltaje promedio, mejor así voy a poner.
de 4,5, ¿no? El 90% de, les recuerdo que esto es 90%, les recuerdo que esto era el 50% y les recuerdo que esto es el 10%, ¿ya? Tengo un voltaje que está oscilando entre 5 y 0 y en promedio es 4,5. Acá el voltaje promedio va a ser 2,5, el 50% de 5. Y acá el voltaje promedio va a ser de 0,5. En ciertos contextos, lo que vemos o lo que sale, lo que aparenta, lo que simula esta salida, ¿esta salida qué es? Es un cuadrado que oscila. Y esa salida que oscila, lo que va a aparentar es, acá está otra escala, perdón, acá el BDD es 3,3. Entonces, esto va a ser 0,9 de 3,3. Esto va a ser 0,5 de 3,3. Y esto va a ser 0,1 de 3,3. Ya. Lo que decía. Acá el promedio es de 3, más o menos. ¿Ya? Y lo que vamos a ver es este promedio en la salida. Lo que vemos es 3 voltios. ¿Ok? No vemos esta señal cuadrada. Vemos una señal de 3 voltios. Acá lo que voy a ver es 1,7 más o menos. 1,7 que está acá. Lo que veo a la salida no es un voltaje que está cambiando de 0 a 1, de 0 a 3,3, sino veo su promedio, 1,7. Y acá veo 0,3. ¿Ok? ¿Qué es lo que estoy produciendo? En función de qué data cycle yo coloqué, voy a ver 0,3, 1,7, 3. ¿Qué es lo que estoy viendo? Estoy viendo un voltaje analógico. No estoy viendo ni high ni low. Estoy viendo 3 voltios. Estoy viendo 1,5, 1,7. Estoy viendo 0,3. Estoy simulando un voltaje analógico. Ahora, ¿cómo puedo decir esto de simular un voltaje analógico? De manera bien concreta. Si yo tengo una LED, un foco o una LED, ¿ya? Y yo coloco esta señal. Hagamos primero esto. Yo tengo una LED. Y yo coloco una señal continua a full, ¿ya? Un high. ¿Qué es lo que voy a ver? Voy a ver que el foco se enciende a full todo el tiempo, porque le estoy metiendo high todo el tiempo. ¿Ok? Ahora fíjense, ¿qué pasa si es que yo coloco algo de este estilo? Una función con un 50% de data cycle, pero fíjense, esto es 1 segundo y esto de acá es 2 segundos. ¿Qué es lo que voy a ver en mi foco? Voy a ver una LED que se enciende a full 1 segundo y luego al siguiente segundo está apagada. Encendido, apagado. Estoy viendo que 1 segundo está encendido, otro segundo está apagado. Veo que está parpadeando. ¿Esto de acá es analógico? No, es digital. Es algo que se enciende, se apaga, se enciende, se apaga. Pero si es que yo coloco algo, una señal parecida, igual al 50%, pero ahora esto de acá está encendido solamente 1 milisegundo y el periodo es de 2 milisegundos, ¿qué es lo que estaría viendo? Que se está encendiendo y apagando, pero sumamente rápido. Y eso que se está encendiendo y apagando sumamente rápido, lo que nos va a dar es una visión de la LED que está, acá esto está a full, ¿no? Esto está a full. Lo que veríamos sería que una LED que está encendida no a full, sino al 50%. El brillo estaría al 50% también.
esto se vería como si el voltaje, digamos que acá el voltaje es de 3,3 a full. Acá veríamos como si le estuviéramos poniendo un voltaje de la mitad, de 1,7. Y por eso se enciende solo a la mitad. ¿Ok? Pero le estoy metiendo un voltaje de 1,7. No, le estoy metiendo un voltaje de 3,3 voltios, pero que cambia con un duty cycle de 50% súper rápido. Entonces nuestros ojos o también la LED no reacciona sumamente rápido, puede ser también ese caso, pero en todo caso nuestros ojos, ¿qué es lo que van a ver? No van a ver algo que está cambiando, que está parpadeando súper rápido. Vamos a ver simplemente una LED encendida al 50% de su brillo, como si fuera la LED conectada a un voltaje de 1,7. ¿Ok? Por eso decimos que el PWM es una señal pseudo analógica. Pero para ese pseudo analógico, el periodo o la frecuencia tiene que ser alta. ¿Ya? Porque si estoy con un periodo grande y una frecuencia baja, esto notaremos, esto de acá, frecuencia baja. Y esto de acá, frecuencia alta. Si es que estoy con una frecuencia alta, ¿ok? Voy a poder tener este pseudo analógico. Pero si estoy con una frecuencia baja, no voy a tener un valor pseudo analógico. Voy a ver un foco que se enciende a full, un foco que se enciende, que se apaga y que parpadea. Veo un parpadeo. En cambio, si la frecuencia es alta, estoy viendo como si la LED estuviera encendida a la mitad de su, estuviéramos encendiendo con un voltaje que es la mitad del grande, un valor analógico. ¿Dudas, preguntas? Ok, entonces esto es una explicación de lo que es el PWM. Si es que les pregunto en el examen, desarrollar el concepto de PWM, cuándo es pseudoanalógico, cuándo no sería pseudoanalógico, digamos, estaría esperando una respuesta en este sentido, digamos, ¿no? No exactamente lo mismo, pero algo que explique lo que les acabo de decir. ¿Ya? Entonces, y esto es lo que vamos a trabajar en el siguiente TP. Creo que con esto estaríamos. Sí. Entonces, esto de acá lo voy a mostrar rápido, no mucho detalle. Tac, 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 tac. Entonces, ¿quién genera el PWM? Y los que generan el PWM son los timers. Fíjense. ¿Ya? Esto lo voy a repetir en el viernes, pero ahorita lo muestro rápido. Ya conocemos el concepto de timer, ¿ya? Vamos a configurar el timer en modo PWM para que genere esta señal PWM. Hemos visto que el timer puede contar hasta un valor y luego se resetea. Cuenta, se resetea. Ya dominan esa parte. ¿Ok? Entonces tenemos un valor hasta que le decimos que va a haber conteo. A esto se le añade otro valor. Se le añade otro valor. ¿Ya? Otro valor. ¿Ya? Entonces tenemos dos registros. Un registro 0 y un registro 1. Y se lo programa de tal manera que hay diferentes modos de programación. Este es un modo de programación 7. ¿Qué es el modo de programación 7? Me dice que mientras esté contando y no llegue al primer registro, la señal de salida va a ser high. Y llegué al primer registro, sigo contando y mientras no llegue al otro registro, la señal va a ser low. Y cuando llegue al otro registro, pues reseteo el conteo y vuelvo con el ciclo. Hasta llegar al primer registro, high. Y luego, hasta llegar al segundo registro, low. ¿Qué estoy formando? Una señal cuadrada periódica, una señal PWM. ¿Ok?
Este es un modo output mod 7, ¿ok? Es un modo, ¿ya? Eso, y eso en la referencia, en documentación, encuentran el detalle. Otro modo podría ser el siguiente. Sí, no para el tiempo acá. Vamos a ver. Otro modo sería el siguiente, digamos. Otro output mod. Estrellita voy a poner. Sería que cuando yo estoy contando, esté en low, llego al primer registro, sigo contando, me pongo en high. Luego reseteo y me pongo en low cuando estoy contando. Y cuando llego al otro registro, pues me pongo en high. ¿Ya? Esto de acá es otra señal PWM generada si es que elijo otro modo de funcionamiento. Si hay que elegir el modo de funcionamiento que queremos y en función de ese modo de funcionamiento determinar cuáles son los valores acá para que nos dé el comportamiento que queramos. Un ejemplo sencillísimo. Si yo quiero que mi data cycle sea de 50 milisegundos, perdón, si quisiera que mi data cycle fuera de 50%, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que programar? Por ejemplo, ¿ya? Es un ejemplo bien grosero, nada detallado. Esto que sea contar hasta 1000. Entonces, ¿hasta cuánto tiene que contar? Hasta 500, ¿verdad? Porque si hasta acá cuento hasta 500 y el tope es hasta 1000, se van a formar 500 conteos en high, otros 500 en low, un data cycle de 50%. ¿Ok? Tac. Ya. ¿Dudas, preguntas? Voy a retomar esta parte más de detalle en la siguiente clase, pero quisiera que ya pasara a la parte del laboratorio. Ok, entonces hacemos una pausa. Como os he dicho, si todavía no han aprendido Kyle, prendan Kyle y pasamos a la parte del laboratorio.